¿Cómo están todos? Sean bienvenidos a Pasión Estudio. Viernes, último día de la semana. Se viene el superclásico el domingo y se viene el verdadero clásico el sábado. ¿Cómo están todos? ¿Cómo andás, Coque? Hola, Franquito. Hola, ¿Estás preparado para el Robert. sábado? ¿Cómo? ¿Estás preparado para el sábado? Sí. Se cambió de sede. ¿Dónde vio? Va a ser en otro lugar. Bueno, Va a ser en otro lugar. Así que se cambió de sede, no va a ser en Metas y para la gente que se quería ir. Pero sí, estoy preparado para el sábado, mentalmente preparado para el domingo también. excelente. Robert, ¿cómo vos estás? Hola, estimado Franco Coque. ¿Y no se puede contarme dónde va a ser? ¿O no se sabe todavía? Es que no sé qué es. Pues parece en otro lado. Parambir está, dicen, en Lambaré. Acá cerca. Sí. Bueno. ¿Y cómo va a ser todo mezclado? ¿O es por equipo? No. No, Olimpista con Olimpista, Cerrita Olimpia con versus Cerrita. Cerro. Olimpia del Cerro. tipo yo creí clásico que de era la lupa, pero- el de los popes del streaming. Robamos Pero ahí bueno. el clásico de la Lupa Inflada. O sea que se van a enfrentar. No, vamos... Sí, vamos a estar cara a cara. No sé si nos vamos a enfrentar nomás. Yo reservo la pierna derecha y Millón que otro reservó la pierna izquierda. ¿Por qué? Te van a entrar duro. Ah, Preparada la canillera. no hay chance. O liricalmente vas a salir No, yo salgo así. pisando la pelota, bobo. Claro, no. El que me Ay, quiera patear, Que venga. que venga. Vos te defendés en el fútbol, güey. Fuera bola. ¿Sí? Vos te consideras una persona que se defiende. Sí. Pasa el fútbol, vos tenés que jugar con inteligencia. No con los pies. No, Primero con la tenés que cabeza. jugar con Mira los que pies. dijo eso, Roberto. Tenés que jugar primero con la Riquelme, cabeza. Creo que dijo que el fútbol se juega... O Xavi, no me acuerdo quién era que dijo. El fútbol se juega primero con la cabeza y No, después en los pies. pero tu pierna le tiene que hacer caso a la cabeza. Claro, Sí. claro. La o sea, cabeza te Yo- dibuja. Sí, o sea, La yo cabeza- veo el pase La que iba a hacer. cabeza te después no dibuja llega. la jugada de Messi o la chilena de Ronaldo. Después O, tenés que hacer. o el taco de Zlatan. Mi papá siempre decía, Pero el ¿Qué mejor decía? jugador no es aquel que mete más goles, sino el que arma la jugada. Mentira. Claro. Preguntale a Cristiano Ronaldo. Y preguntale a Messi. Y bueno, y Messi no tenía un Iniesta, no tenía un Xavi detrás. Coque más franco, menos fútbol que Nelson. Motricidad cero, motricidad cero. Hoy no vino el jefecito, está... No, el jefecito hoy no vino, está enfermito. ¿Sí? A mí otra cosa. ¿Ah, sí? Se fue a cobrar un cheque, Millón. ¿Cómo? Un cheque. Se fue a cobrar un cheque. Es un negocio muy importante. Termina con hitos el negocio. Hitos. Empieza con Sobrecitos. Ah, yo pensé sobrecitos. Yo no te voy a decir más nada. Hasta ahí te la... Hasta ahí te la dejo. Un cheque de... Una pena lo que le quieren hacer a Erico. Arsenio Erico. ¿O quién me hablas? Erico El Galeano. ¿Quién no, es no, Erico? no. Por Arsenio Erico creo que está hablando Ifran. El tema de que quieren sacar que sea el goleador, parece, de la Liga Argentina. ¿Por qué? No sé. Espera, Yo espera. tengo entendido que es algo así, Fran. Corregime si no. Quita, Corregime. acaban de quitar. Espera, vení conmigo. Bueno, espera. Esto va a ir para el clip. Atención. Vamos. Muchachos, el máximo ídolo paraguayo en Argentina, el máximo goleador de la historia del fútbol argentino, le acaban de quitar su título de máximo goleador. ¿Por qué? Arsenio Erico. sí. Arsenio Erico. ¿Por qué? ¿Por qué le sacaron? Pero ¿a quién le dieron? Porque Se quedó con... Creo que la Bruna era el Él que marcó seguía. No. 293 tantos. 293. sí. Y la Bruna tiene creo que 4 menos. 295. Y ahora él es el mayor goleador del fútbol argentino. Ah, le dieron a la Bruna. No querían que un paraguayo sea el goleador de la Liga Argentina. Se encontraron dos goles bajo la mesa. Sí. Ah, pillaron que había 2 goles más. No dice nada. ¿Quién saca ese comunicado? ¿La AFA? Lo estoy buscando porque, pero... Para mí es un montaje. Para mí no quieren que sea un paraguayo el máximo goleador tantos años. No, pero No, años. pero Tanto tiene tiempo que haber, pasó. tiene que haber un fundamento. Porque no hay que encontrar nomás 2 goles y... no, había sido que la Bruna una vez metió 2 goles y no se contó. No se puede pasar tanto tiempo sosteniendo algo que está registrado, que está comprobado.
Y de repente dice, no, ¿sabe qué? No es así. No se puede manejar la historia así. No se puede manejar la estadística de esa manera. Y aunque quieran hacerlo, ya está. O sea, Erico es, y además reconocido por todos, y reconocido en la Argentina. Mirá lo que te digo, Robert. Che, pero Independiente Te cuento, no sale a te decir cuento, algo, te boludo. cuento lo que pasó. La Bruna había marcado, según esta historia que apareció ahora de los archivos, 2 goles en los partidos de desempate y quedó en segundo puesto con 292 a 1 de Arsenio Rico. Y después, en los últimos 20 años, se intensificaron los trabajos estadísticos generales, entre varias comillas, y revisaron casi los 600 goles que marcaron entre ambos. Y se quedaron 6 casos en observación. 3 involucraban a Rico y otros 3 a la Bruna. Investigaron. Y el resultado de la ardua investigación es que Rico tiene 293 goles y la Bruna 295. Che, pero espera un ratito. Eh. O sea, a la Bruna cada año, literalmente a cada año se le investiga por tratar de tener muchos goles. Y a Erico no. ¿Por qué a Erico no se le investiga y a la Bruna sí? Dale, loco. Dale. Y digo algo, entré en Independiente y no vi nada. No vi absolutamente nada que salga a defender a su jugador histórico. Y hay una Es una situación cagada también. Independiente. Hay una situación que es que en un año en que Erico fue goleador, él se frena porque había Una caja de pucho, ¿verdad? había un premio para que marcara 43 goles De una marca de pucho. de una marca que era 43.70. Ujú. Entonces él llega a los 43 goles y comienza a regular o a hacer asistencias porque era un premio importante. Entonces no le van a quitar y tampoco la Bruna necesita eso. Y a esta altura, o sea, nunca se hizo, nadie nunca dijo nada. La verdad que no cambia la historia. Si eso les hace felices, pues háganlo. ¿Sabes lo que me enoja, La Robert? máxima figura argentina quizás antes de Messi del tramposo o Maradona fue Di Stéfano. Y el ídolo de Di Stéfano era Erico. O sea, hay cosas que no se pueden borrar buscando en algún archivo. Porque aquí también alguien podría buscar y va a encontrar un gol de Arsenio. No es así, no se hace así la historia. Una cosa es investigar, ahí está bien, pero empezar a sacar de donde no. de Me donde parece, existe, me parece que la es una verdad, opereta me parece extemporáneo todo esto. Me parece una opereta para que un paraguayo no sea el máximo Pero- goleador. Es una opereta que está haciendo el Centro de Investigaciones para que un paraguayo no sea el máximo goleador del fútbol argentino. Y aparte me parece una mierda la institución independiente y cómo se está manejando uno y cómo no está saliendo a hablar a defender a los suyos. No entiendo. No, es increíble. No Yo creo que- entiendo. yo O sea, creo que cada año le agregaban más gol a la Bruna. ¡Qué puta! Increíble, loco. Y que, bueno, ahora voy a investigar. Que los historiadores empiecen a investigar también más de Arsenio Rico. Sí, con todo respeto a la familia La Bruna, pero La Bruna tiene más goles muertos que vivos. Sí, te Después de juro. muerto empezaron a salir todos sus Sí, no. goles. Cuando murió Del empezaron cajón a- que mete goles. Del cajón cabeceó. Déjense de joder, muchachos. O sea, falleció y el tipo había sido, tenía más goles. Más goles, más goles, más goles. Y por año mete más goles que Tacuara. Una vergüenza, Gran puta. Todo culpa del diario Leta, bandidos, operadores históricos del fútbol argentino, Diario Olé y compañía. Robert, deja de querer decir tramposo a Maradona. Fue el mejor de su época. Fue potrero No, está puro bien, lo suyo. pero en mi opinión, si alguien mete la droga a la cancha, para mí es un tramposo. Y listo, perfecto. Y cada uno se queda con la imagen que tiene. Yo sé que pierdo 10.000 millones a uno, pero a mí me gusta manejarme en la vida en base a principios. Y lo que está mal, está mal.
No es la vida personal de Maradona que él tomaba. Él llevaba la droga a la cancha. Hizo apología a la droga con aquel bidón del partido Argentina-Brasil. O sea, él fue pillado en un mundial, y no solamente en un mundial para que digan, le cortaron a Argentina. No, a él le constataron doping en Boca Juniors, donde era Dios, entre comillas, porque todo el mundo ya había meado en vez de él en el frasquito y ya no había más caso, y tuvo que salir que él era, que no pasaba el control de doping, y le pillaron el doping en Nápoles le pillaron. O sea, en Boca y en Nápoles, donde él era Dios. Entonces está bien, después el resto, sí, jugaba, pero era un tramposo. Era un tramposo, hacía apología. Ese bidón de Argentina es lo más asqueroso que hubo en la historia del fútbol. Reconocido. Y él se iba a los programas a hablar de ese bidón. Cuando eso le estaba hecho un barril. Y cuando después yo me encontré con Branco y estaba todavía medio boludo. Entonces, perfecto. Pero Robert, no, está bien. yo le di a Maradona una camiseta que decía "Dino a las drogas", por ejemplo. Pero, a la puta, acá hay colorado que dice viva la honestidad. O sea, no. Pero está bien, cada uno con lo suyo. Cada uno. Pero yo opino, yo fundamento. Para mí fue un tramposo. Como no fue Pelé, como no fue Messi, como no fue o es Messi y Cristiano. Son tipos que, para mí, limpios. A mí me dio tramposín Pelé, Robert. El tema de la estadística y eso. No. A mí que me mete mano. El tema de la estadística es algo que ¿quién me va a revisar? Bueno, alguien dice, no sé, la estadística, tenés que ver quién dice y está. Porque si no tenés que irte vos a revisar, pero aquí, pero allá. Hay gente que hace estadística. Hay gente que hace estadística. Entonces, bueno, hay que creer en esa gente. Pero Pelé es tiburón blanco, Robert, dicen los en esas instituciones. No están, por eso digo, esa es la vida privada, a eso me refiero, lo que hacía, porque si vamos a entrar en la vida de Maradona, el tipo es de todo, ¿verdad? Y se fue a curarse a Cuba, y en Cuba armó un quilombo con Fidel, ¿verdad? Un quilombo, ahí vean las nenitas que le llevaba a Fidel. O sea, esto es largo, pero no entro yo en la parte privada, eso es lo que digo, no entro en la parte privada. Hablo de la cancha, de meter la droga a la cancha. ¿Por qué si un tal Ricardo Centurión, a Ricardo Centurión le cortaron la vida? ¿Por qué? Pero si el tipo solamente se drogaba. No, era un tipo que jugaba una maravilla. No sé si lo conocen, un argentino hasta hace poco jugaba. Sí, lo conocemos. Me gusta salir jugadorazo, de noche. Jugadorazo. Y A mí me gusta la juega en noche. Bolivia. ¿verdad? Y no, pero además el tema de la droga, o sea, es así, No. es así, pero después, repito, cada uno que lo tenga. Ahora, después que nos digan, estamos contra la droga, o que a lo mejor, no sé, perdón, si tu hijo quiere jugar y dice, pero papá, Maradona tomaba efedrina, y tomaba efedrina mi hijo. Cada uno hace lo suyo, cada uno sabe, cada uno es dueño de su vida. Y si para el mundo entero, porque así es, ¿verdad? Porque la FIFA también hace campaña contra la droga, y sin embargo uno de sus embajadores era Maradona. Vea. O sea que, no. Platini decía Dino a la corrupción. Pero está bien. Está bien. No hay drama, cada uno con el póster que quiera. Yo me quedo con otra gente. ¿Qué pasó de Marcos, el tipo más enamorado del mundo? Dopadísimo. El famoso tipo pasteloso. Leante Marcos pasteloso. Tenía un revólver por su cabeza para subir esa foto. No, Mentira. Le mando un saludo. Está más que habilitado el WhatsApp para que pueda mandar sus audios. Y ya- 0986 1521 80. A ver, 0986 A ver, 1521 lo que 80. te da la droga es un super estado físico. Lo que te da la droga es un super estado físico. Pero si eso- no es. Pero los que chepis son si todos yo me- flaquitos, piruitos. No es que si yo me hago, no es que si yo tomo un batido, un licuado de efedrina con cocaína, voy a salir a ser un genio con la pelota. No te enseña a jugar la droga, pero te da
una resistencia física y te da una hiperconcentración. O sea, eso está probado. Por algo está prohibido la droga. Por algo se prohíbe. O sea, si a un ciclista llamado Lance Armstrong le sacaron todos los títulos. ¿Cierto? Le sacaron todos los títulos. ¿Por qué? Porque yo te digo a vos, a ver, Gonza, y a quien quiera. Vos estás practicando como un tarado en ciclismo, en una prueba de ciclismo, ¿verdad? Y subí montaña, y subí esto, y bajá, y en arenal, y practicar. Y un tipo se da y pack, o si no, y te pasa al lado. Y vos decís, la puta, ¿cómo? ¿Qué tiene este? Gracias, Infran, por el dato. Así nomás. Gracias por el dato, Infran. Te juro que no sabía. Te juro que es un dato demasiado importante porque nadie sabía, mi rey. Te agradezco. Muchachos, hay probable 11 de Cerro. ¿Cuál Y sería el 11 de me Cerro? da miedo. A ver. Alexis Martín Arias, Gustavo Velázquez, Fabricio Domínguez, Bruno Valdés, Matías Damián Pérez y Blas Riveros. O sea, la pregunta es... Bruno Gustavo Valdés, Matías Velázquez- Pérez, la dupla La central. pregunta es, ¿Gustavo Velázquez O o Fabricio Fabricio Domínguez por lateral derecho? Por la Fabricio derecha. Domínguez está lesionado o algo así, por eso está duda. Va a jugar de volante. Ah. Y en teoría, Gustavo Velázquez. lateral derecho sería Gustavo Velázquez. Arriba tenés Juan Iturbe, Pachi Carrizo, Jorge Morel, Gastón Jiménez, Robert Morales. Pero, Robert Pires. Pero no entiendo, Fedex, tu planteamiento. Demasiado complicado. Escúchame. Arias va en el arco, evidentemente. Gustavo Velázquez va por derecha. Bruno Valdés, Matías Pérez y Blas Riveros por izquierda, muchachos. Fabricio Domínguez va de volante, no va de lateral, va de volante. Gastón Jiménez, la duda es Pérez Damota o Morel, ¿cuál de los dos va a ir? Cecilio Domínguez, evidentemente, porque estaba haciendo crioterapia. Y arriba, 9. Antes de 9, Iturbe. Y uno de los dos 9, no se sabe cuál de los dos, es Jonathan Torres o Totín. Eso es. Sí, Bruno Valdés de central. Gracias, Marce. Estamos jugando con 3 laterales derechos. 3 posibles laterales derechos está jugando Sí. Cerro. Ese es el tema, o sea... ¿Te genera seguridad esa dupla central? Matías Pérez, Bruno Valdés. Matías Damián Pérez, sí. Bruno Valdés no. Pero Bruno Valdés también puede ir por derecha. También. Y Fabricio Domínguez también puede ir por derecha. Y jugás con Velázquez Y Gustavo Velázquez también puede ir por derecha. y puede ser central también. Pero evidentemente... No, pero Bruno estando Velázquez y Fabricio no hay... no hay lugar. Obvio que no. No. Pero evidentemente Bruno Valdés es del agrado de Baba. Porque estaba borradísimo del club. Él estaba separado del plantel, igual que Araujo, igual que Chico da Silva, separado. O sea, le Chico habían Acosta. dicho... Chico da Costa. Y otro más, que no recuerdo. Pero creo que eran 4. Bueno, y después volvieron, ya con Diego Martínez volvieron. O sea, no es que Baba lo recuperó. No, pero Bruno Valdés jugó un solo partido Y como bueno, pero... Quintana ya jugó. creo que está con, Claro, con el tema de pero que volvió recién. ya viene Bueno, ya viene con unas cuantas seguidillas de partidos de Pero titular. Velázquez, Bruno Valdés. Velázquez también volvió recién. Volvió recién. Ujú. Yo Sí. creo que es del agrado de Jorge Baba Bruno Valdés. Y de más lejos vino Velázquez. Y demás. Soñora el único desaparecido, dice Gorda Costa, ¿cierto? Cierto, señora. Ese Soñora, no- correcto, gracias. No, Soñora la última que apareció. Pero fue llegó a jugar contra Estudiantes. Que no Contra se Estudiantes. entiende. Llegó a jugar contra Estudiantes en aquel partido de la Copa Libertadores. Sí, Alan, parece que Vargas puede ser baja en Olimpia. Tiene Si una un- molestia de tobillo. si un Lo dijo jugador juega hoy Libertad- Evergo Almeida. Si un jugador juega Libertadores, sube su precio. Claro. Y depende de cómo juegue. Y no Esa entiendo vez no para creo qué- que haya subido el Y precio por de eso te Soñora. digo, entonces, ¿para qué carajo le metió? Si no es por mafia. Oigan, ¿y Luciati? Sigue lesionado. Sigue lesionado. Mamá. Sigue lesionado. El probable 11 de Olimpia es el mismo que, ¿Qué pasó que con se Tutú? estuvo hablando. Posible lesión Baja. de tobillo. Y va. ¿Quién entra? Bienvenido Barreto. fútbol. Junior Barreto. Sí. O Alfonso. Pasa que Olimpia va a jugar con una línea de 5. ¿Eh? Es muy probable que es muy Alfonso, probable, ¿verdad? es muy Para mí probable que que se Alfonso. juegue con una línea de 5. En este caso sería Alfonso, Junior Barreto y Héctor Adi Martínez. Jugás en tus extremos, o sea, perdón, en tus laterales, Lucas Morales
y Abel Paredes. Medio campo, Richard Ortiz con Quintana. Jugás con Redes, Leguizamón y arriba Sebastián Ferreira. Ese sería el probable 11 que esté dando Olimpia. Es más, se lo consultó a Ever Hugo en conferencia de prensa hoy. Y Ever Hugo dijo que es muy probable que esté, solamente que iba a haber algunos cambios. Y tenemos la conferencia de prensa para que digan que no laburo, chat. Me fui hoy a la villa, grabé la conferencia de prensa del profe Ever Hugo y ahí la tenemos para escuchar. 85. Escuché 75. Me está quitando el 10. Dije, no. Pero, ¿sabes lo que pasa? Richard no sé cuánto tiene. 46. Pero Richard no juega porque tiene 46 clases. Está muy bajo. Juega porque es un jugador que para mí en la vigencia me da una seguridad importante en la zona donde él trabaja, ¿no? Y para el esquema que yo quiero es importante. Entonces por eso él juega, ¿no? Es el hombre que me da equilibrio en esa zona, y por eso juega. O sea, si no estuviera vigente, por el hecho de tener tantos clásicos, no me lo juego. Porque si fuera por la cantidad de clásicos, lo saco al Vega y juego yo. Pablo, poner reducción de sonido después. Reducción de ruido. Después se le... ¿Qué es no, lo que no se dijo? escucha, Ya ¿verdad? habló de... No, y reducción ¿Por qué de... juega Richard? Reducción de ruido. Y aislar voz, dale. Ah, bueno. ¿Qué es lo que dijo él? ¿Por qué juega Richard? Y Richard, o sea, él tiene toda la... Ah, no, Carlos no se escucha. Tiene toda la... al ser director técnico, tiene todo el derecho de poner a quien quiera. Y si él confía en cada uno de estos jugadores, los pone por alguna razón. En su momento lo sacó 2 partidos a Richard para darle un descanso. En realidad todo lo que está haciendo es una prueba, porque lo que ha hecho la dupla Ever Almeida y Carlos Humberto Paredes ha sido siempre pruebas, y pruebas que hasta hoy no se entendieron. Quizás gane el clásico y bueno, perfecto, parece que está todo bien, pero hasta hoy no encontraron, no solamente no encontraron un equipo, sino que me parece que no encontraron un titular aparte de Olveira y Richard. Entonces va a ser una nueva prueba para Olimpia. Cerro tiene un equipo ya hecho, lo cual para el clásico no quiere decir nada. Simplemente estoy mencionando hoy cómo está la situación. Entonces son pruebas y son decisiones. Ahí voy a mandar editado para que se escuche otra vez. Ahí mando de vuelta la conferencia de prensa reeditada. Va al grupo de Pasión Radio, Pablo. Ahí está. Para escuchar bien lo que dijo. Bueno, y Guille Benítez, ¿cierto? ¿Qué pasó, Guille Benítez, muchachos? Oyan. Guille Benítez desapareció hace un buen tiempo, no está en Cerro. No. Sí, puede ser el último clásico de Richard. ¿Puede ser? Sí, Mira, po. puede ser el último clásico de Richard. Es así. Ahí está. Clásico dijiste que te cuento. 85. Escuché 75. Me está quitando el 10. Dije, no. Pero, ¿sabes lo que pasa? Richard no sé cuánto tiene. 46. Pero Richard no juega porque tiene 46 clases. Richard juega porque es un jugador que para mí en la vigencia me da una seguridad importante en la zona donde él trabaja, ¿no? Y para el esquema que yo quiero es importante. Entonces por eso él juega, ¿no? Es el hombre que me da equilibrio en esa zona. Y por eso juega. O sea, si no estuviera vigente, si por el hecho de tener tantos clásicos, nomás me los juego. Porque si fuera por la cantidad de clásicos, los saco al Vega y juego yo. Si fuera por la cantidad de clásicos, lo saco el Beire y juego yo, Sí. Ay. Como un chiste, pero Ahí está, él muchacho. confía, ellos confían, la dupla Ever, Carlos Humberto confían en Richard y está bien. Ellos son los que ven, ellos son los que trabajan con el equipo. Entonces tampoco hay mucho por qué explicar. Ellos lo ven bien y juega
Como cualquier técnico ve a un jugador que uno dice, y fulano, y bueno, yo lo veo bien, para mí está bien, para mí es útil, para mí es importante, hace este trabajo, me da garantía, me da seguridad. Es así. Si Richard hace un partido bueno. Entonces, son las cosas del Richard- fútbol. Y vale. si gana Olimpia con un gol de cabeza De Richard. o de chilena, un gol de Richard. Y claro que... ¿Sabes? Se van a mojar toditos. Pero es que, pero el fútbol... van a besar en los pies. pero el fútbol es... renuévanle, que El sea de vuelta fútbol es por- así. El fútbol es así, por eso. Ahí está. Por eso si, uno- si Richard hace gol de chilena Sí. y gana, le voy a perdonar, dicen. Y es que es así. Pero siempre ha sido Este es así. el partido más Siempre ha importante de sido Richard así Ortiz. ha sido así con muchísimos jugadores a lo largo de la historia ¿Puedo decir en el mundo. mi opinión sobre esto? Richard Ortiz está jugando el partido más importante de su vida. Se está jugando su continuidad en Olimpia. Porque si Richard Ortiz hace un buen partido en el Clásico, como lo suele hacer, la gente va... No te voy a decir que le va a perdonar. No te voy a decir que le va a gustar. La gente va a mearse si Richard Ortiz juega bien. Y hace un buen partido y mete un gol. Richard Ortiz puede ser renovado por este partido en específico, porque Richard Ortiz viene viviendo de los clásicos. Y si lo hace bien, el olimpista va a pedir por él. Y es simple y sencillamente eso. Richard Ortiz está jugando su continuidad en Olimpia en 90 minutos. ¿Les guste o no les guste? Pero esas variaciones de humor del hincha son de siempre y en todas partes. O sea, el hincha de Cerro no quería verlo más Iturbe. Y hoy es San Iturbe. Gana Olimpia. Gol de Richard, de afuera del área. Difícil. De cabeza. No, de afuera del área quiero. De afuera del área quiero. Un golazo. Fuera del área patea. 90 minutos, imposible. Hace un partidazo y mete un gol al último minuto. Continúa o no en Olimpia. Yo creo que con ese gol se despide de Olimpia. Vos decís que la dirigencia Vos- no le va a renovar. Yo siento que es el último clásico de... ¿Vos sabes cosas? No. ¿Vos sabes cosas? Pero yo siento que es el último clásico de Richard. Pero Franco, la gente que está en contra de Richard no entiende de fútbol. Cuando Richard se vaya del club se van a arrepentir. Las mismas cosas decían por Alex Silva y ahora todos piden su vuelta. Así nomás es. Abel Gonza es más richardista que vos. Si Richard Ortiz tendría un partido político y se candidataba a Abel Gonza, por ejemplo, le votaría. Sin problema. No, va a pasar, Abel Gonza. Acordate de mí, va a pasar. El día pues, cuando se vaya Richard, se lo va a extrañar. No, va a pasar, seguramente, seguramente. va a pasar, como pasa con Ale Silva, como pasa con Camacho, como pasan con muchos jugadores que pasaron en su momento, se lo recontra cagó de puteada, pidieron toda su salida. Cuando salió se festejó. Richard es el último gran mediocampista de la Hoy Olimpia. en día te digo algo. Richard es el último gran mediocampista de la Olimpia. Y de los últimos 10 años por lo menos sí. Porque eso también te digo algo. Hoy en día, Ale Silva jugando de 6 sería titular en Olimpia. Totalmente. Sí, Totalmente. Pero ya. Hay ciclos en el fútbol y lo de Ale Silva. Obvio, ya era un son ciclo ciclos. cumplido. Existe, Para él y obviamente para el existe- club. Existe ciclos, ¿verdad? Yo creo que Ale Silva ya no daba más cuando estaba en Olimpia. Cuando estaba en Olimpia no daba más. Hoy encontró un lugar en Recoleta. Él es el eje de Recoleta y Recoleta juega al ritmo de él. Y Ale Silva sabe jugar al fútbol. Pero ya, por ejemplo, en los partidos contra Cerro le cuesta. En los partidos más difíciles le cuesta. Sigue siendo un gran jugador por la riqueza técnica que tiene. En Libertad pasó desapercibido. En Libertad estuvo un año y pasó desapercibido. Así nomás. Y Camacho también. Camacho ya no daba para Olimpia. Después, claro, se va a Trinidense y en Trinidense, con esa calidad que tiene Néstor, El ídolo máximo. le basta y le sobra. Pero así nomás. Vos tenés que ver para qué nivel está un jugador y para Obvio. qué nivel tiene que ver con lo físico y con lo técnico. Yo siento que es el último clásico de Richard. Siento que el último clásico de Richard es... Yo creo que se va a despedir en diciembre. Después que termine el campeonato, se despide Richard y se va a Olimpia. Y siempre ojo a lo que dice Coque, porque hay veces que dice que no sabe nada, pero su presentimiento es más que un presentimiento. Ojo siempre. El
El equipo de Olimpia podemos hablar. Sí, Olimpia posiblemente entre con una línea de 5, jugando con 4 en el medio y con un solo delantero. En el arco, Gastón Olveira. Después, lateral derecho, Lucas Morales. Los 3 centrales que presenta Olimpia posiblemente sean, en este Alfonso. caso, Alfonso. Hay que ver si llega Vargas o no. En O todo si no caso, es que no Junior. llega ahora va a ser Junior Barreto. Jugás con Héctor David Martínez. Y por izquierda, Abel Paredes. Hoy se lo consultó también por Cantero. Cantero estaba con molestias también. Entonces, muy posiblemente esté arrancando Abel Paredes. Vos sabés, yo le tenía demasiada fe a tu Vargas ya Cantero que puedan haber. A mí me decepcionó más. Que podrían haber hecho una buena temporada en Olimpia y inclusive llegar a la selección, ¿verdad? A mí me decepcionó más Cantero. Yo el Cantero esperaba mucho. Tú hasta ahora está ahí nomás, ¿verdad? Siento que aporta mucho, como también hay veces que se manda cagada. Bueno, en el medio campo, siguiendo con el equipo, Richard Ortiz con Quintana. Redes por derecha, por izquierda Leguizamón y el único 9, Sebastián Ferreira. Olimpia no va a jugar con sub-18. Buah. Y le falta. Y Sí, le falta. pero va a usarlos en la selección. Ay, claro. Va En a el usar- va a Mundial. usarlos en la selección. Sí, va a ser lo del Mundial Sub-17, que justamente empieza en noviembre. Yo espero Y que Abel, sí, Coque. Abel Paredes es una carta en la que se juega, porque él él vuelve de una lesión. Sí. Él vuelve de una lesión y Abel Paredes hay que ver también cómo reacciona ante una olla llena y con esta presión. Nunca jugó un partido de Esa magnitud. de ese nivel. Abel Paredes es un jugador que también te puede dejar con 10 en cualquier momento. A mí me encantan los centros que tira Abel, me parece uno de los, con Wildo Alonso, por ejemplo, me parece uno de los mejores centradores del fútbol paraguayo. Pero es una carta que se juega también, insisto. Abel llega de Ameliano Sí. y llega en la apertura. Después Se- se lesionó un montón de tiempo. Y se 9 lesionó cuando partidos tuvo nomás. una oportunidad justamente en 12 de octubre, o sea, en la cancha del 12. Ahí se lesionó Paredes. 9 partidos nomás tiene, muchachos. Habría que ver, sería su 10º partido del clásico. Mira qué loco. Y puede ser Abel González, o sea, puede ser que la presión de ponerse la camiseta ya sea suficiente por eso. Esas son cosas que solamente en el momento podés saber, vale decir, no podés predecir. Vos siempre vas a decir, che, ¿y este cómo va a rendir con esta camiseta? Y los ejemplos son muchísimos. Yo creo que han sido más jugadores a los que le pesó la camiseta que aquellos que respondieron. ¿Qué, Marce? Ah, ok. Mirá lo que dice Infran. Dice... La última vez que jugó Abel Paredes... o sea, jugó 2 veces a estadio lleno. La final de la Copa Paraguay 2022 y Supercopa 2023. Pero... Copa Ganó Paraguay- ambas, sí. Pero Diferente, un clásico. no fue Ameliano Ameliano Nacional. Y fue en Ameliano la Copa Paraguay del 2022 y después la Supercopa Y que llenó- ganó Olimpia. Nacional con Ameliano llenaba la cancha. Y fue en la final y se jugó en Encarnación. Ah, canchita. No cuenta. Y el otro se jugó en el Defensores, jugó contra Olimpia, Eso sí cancha cuenta. llena y Canchita ganó. de Nacional no cuenta mucho. Canchita con hincha de Nacional y de Ameliano no cuenta como estadio lleno. Jamás. No existe presión ahí. Con ¿Vos equipo decís que no? contra Nacional va a tener presión. Un equipo ahí. Que tiene descensos. Jamás. Jamás. Equipo I. En un estadio minúsculo, como ambos clubes. Seguimos. Yo espero que sí, Coque. Sí. No por un odio a Richard, pero sí por un bien común antes de que se convierta en villano. Yo pienso lo mismo. Yo quiero que Richard se vaya recordado bien del club. Y si se va, yo creo que muy capaz se vaya en diciembre. Si es que se da, ¿verdad? Hay que ver. Coque, pasé un video para la mayor carrera del fútbol paraguayo. Bueno, muchachos. Audio de WhatsApp y también el video de Abel Gonza. Vamos. Ah, antes del video de Abel Gonza. Porque evidentemente en segundo plano vamos a dejar todo lo que venga de Abel Gonza. Siempre se pospone para lo siguiente. ¿qué pasa? Enciso juega de titular, muchachos. Enciso de titular contra el PSG.
Qué bueno. Esa es una buena noticia. Titularísimo. Mira el ¿Y equipo. juegan los tres? Los tres Juega- fantásticos. Sí. Está Paricelli. Páez, sí. Enciso. El Colo Barco que ahora migró su posición a mediocampista. Pero Páez no está jugando. No está ni en el banco, mirá. Ni siquiera en el banco. Ah, sí, está en el banco. Está. Está en el banco, pero Páez todavía no se está... Es más chico que Enciso y más chico que todos el resto. Él tiene 18 recién. O Bueno, 19. Pero Para una cosa, pues bien que se fue al baile erótico ahí con su compañero de selección. ¿Y? Y claro, Henry Páez Ah, sí. Sí, se fue y estaba tomando en un baile sí, erótico. cierto, Se cierto, pillaron. cierto. Ahora sí, Se mató. Abel Gonza. ¿Tenemos su video? Ahí está Rubén Darío. Bueno, queríamos un poquito más. de ¿Por qué explicación, Julio pero Enciso lo lleva? arriba sale el equipo. Capitán. Ex cerrista. Sí. Ese 6 el que usa Richard. que ahora se separó se salió del cuerpo técnico de Chiqui y va a dirigir ¿Cómo se? él era asistente de Chiqui. Yo sé. Y No, él era técnico. En el clásico fue técnico para mí. ¿No te acuerdas que le cargaron ahí? estaba siempre ahí, pero ahora sale del cuerpo técnico de Chiqui y va a dirigir él. Va a ser director técnico, no recuerdo de qué equipo. Estaba en el club de su ciudad. Franco, mira el video de eso. No vi a Abel, pero no me pasó. Vi el comienzo nomás. después no Muy vi lindo clásico ese. Olimpia ganó 3-2. Páez peor que Yamal, dice. Tenemos audio, mi querido La Cabra. Pasión ¿Qué Kids. hace, Pasión Kids? Ya entramos en lo que sería etapa clásico, Sí, señor. donde juegan Cerro Porteño versus Olimpia en la nueva olla, y se estima que para Cerro Porteño, si gana, habrá premio triple para Cerro Porteño en unos aproximadamente 60 millones de guaraníes, donde Cerro Porteño igual, si no ganás el clásico, ¿cómo pretende ganar Cerro Porteño en la liga, el torneo clausura, sabiendo que tienen que ganar los partidos duros? Tiene todavía partidos duros por jugar, tiene todavía contra Olimpia, tiene contra Guaraní, tiene contra Libertad, y Cerro Porteño que tiene que acostumbrarse a estos partidos duros, y Cerro Porteño que está peleando con Guaraní, y Guaraní que tiene que empezar a sumar puntos y que ya no tiene que regalar puntos como lo hizo contra Meliano en Villeta. Y eso es todo. Y bueno, no, pasen esto, le quiero mucho. Grande Pasión Kids, carajo, ¿eh? Grande. ¿Tenemos Hace rato audios? no entraba. ¿Eh? Hace rato no entraba. Sí, sí, sí. Ayer pregunté por él. Ahora ya volvió. ¿Qué pasó? Volvió Bueno. Pasión Kids. ¿Qué tal, Coque? Batecoina para el domingo. Ya tendré ya vaselina preparado y nada. Con dos arqueros ya tienen que jugar, Coque. Línea de 5 yo. Hola, mi querido amigo Saka. ¿Cómo estás? Estoy bien. Mentalizado, ¿Quién llega preparado. mejor? ¿Eh? ¿Quién llega mejor? Cerro Porteño. ¿Quién tiene más presión? Cerro Porteño. ¿Sabes por qué te digo que Cerro tiene más presión? Porque Guaraní juega primero. Van a saber ya el resultado de Guaraní. ¿Te imaginas Guaraní pierde? Por eso. ¿Guaraní Llega quién con es? presión. Cerro tiene tres Guaraní cosas en tiene contra. partido difícil a partir de ahora. Guaraní tiene contra Recoleta ahora. Y jodido. Cerro, si Guaraní llega a perder, tiene esa presión. Tiene la presión de su gente que va a hacer el estadio lleno. Y aparte otra vez, el tema de la plata. Que si Olimpia te llega a meter uno, te empezás a desesperar. ¿Juega Ronnie Redes? Sí. Quintana también. No, a mí no me calienta Quintana. la verdad. Richard sí. No, a mí me da miedo Ronnie Redes. Redes es el que te da miedo. Ese hijo de puta va a meter un zapatazo. Sí o sí. Va a meter un zapatazo que nadie lo se venía a venir cuando el partido estaba... Cerro estaba mejor. Cerro estaba adelantado. Cerro ya estaba por meter el primero. Va a venir ese Ronnie Redes, Gerard, de la nada. De la nada. Me da miedo. A Ronnie Redes sí le tengo miedo. Porque Cerro va a empezar jugando bien. Olimpia va a estar defendiendo porque va a jugar una línea de 5. Vamos a estar atacando. Una le va a quedar a Ronnie Redes. Y nos va a clavar un golazo. Después va a terminar 2-1, pero el golazo que nos va a clavar Ronnie Redes no hay forma de evitar, muchachos. Qué p- Ay, ¿tenemos más audio, La Cabra? Chicos, buenas tardes. Acá continúa lloviendo por Natalio. hace, Natalio? Dios los bendiga Natalio. siempre. Soy Robert de Natalio. Habrá un cambio muy fuerte en Libertad. 10 jugadores por ahí no van a seguir. Sí. Sabremos qué pasa para el año que viene. Un cambio muy fuerte, dijeron. Muchos jugadores que ya vencen su contrato, algunos que otros. Y Robert Rojas escuché que lo quiere el Ramón Díaz, pidió por él, que está en el Inter
de Porto Alegre pidió por Robert Rojas, salió una página, era lo visto, que los quiere Ramón Díaz. Y creo que hay 10 o 11 jugadores no van a seguir para el año que viene, vence su contrato a final de año. La idea del club es aportar con los chicos de la casa, los que están prestados pueden retornar y se va a ver algún refuerzo, novedades para el año que viene, un cambio muy fuerte. Ojalá que Libertad se pueda preparar bien y nos dé una alegría a todos los liberteños, al presidente Horacio Cartes, en busca del objetivo de prepararnos bien con todo, de ganar la apertura y ojalá que se pueda repetir el clausura como en 2003 y el 2014 como lo ganamos en 2023 y ojalá que Dios quiera que nos vaya bien y podamos ganar la Copa Paraguay el año que viene y la Supercopa y algo internacional, pero está difícil, pero todo ¿Qué imposible. será que está viendo ahí? Los quiero mucho, chicos, bendiciones a ustedes y todo ahí. No tiro que De, comió. no tiró que la comida. ¿Será que aparece la topadora? Ya murió la topadora este año. Este año debutó y murió. Che, a Libertad no le están dando tanta guita como antes. Es lo que yo creo. Yo creo que a Libertad le cortaron el chorro y Sí. Algo así. se está viendo la realidad del club. Sí. Creo que le Ojalá cortaban, que se caiga todo a pedazos. le cortaban la manguera de los dólares y Sí. se le complicó. Es que pasa que los socios no están pagando sus cuotas. Bueno, pero 10 millones al mes, ¿qué es lo que tanto te sirve? ¿Sabían que 10 millones al mes? 10 millones al mes a veces. ¿Cuánto ha de cobrar Libertad por socio? 20 millones de guaraníes, 30 millones de guaraníes. ¿Cuánto va a ganar Olimpia por socio al mes? Y 200, 300, 400, 500 palos te puedo ya decir. por ahí. ¿Y cuánto gana Libertad? Aparte son unos plagas, si nuestro socio no puede comprar preferencia. Pero el tema de los socios depende mucho de cómo va el equipo. Claro. Y si Porque quiere cuando venir el al equipo exilio, va no. bien, la gente se asocia y cuando el equipo no va bien, la gente no se asocia. ¿Sabían que Nacional es el único equipo paraguayo en jugar, ganar y ser campeón el día de su aniversario? Hasta sus rivales festejaron sus goles ese día. Sí, jugar en el aniversario. ¿Y sabían que el Luque? No, mentira. El otro día empató Guaraní en su aniversario. ¿Eh? No, Guaraní empató en serio? su aniversario. empató, sí. Olimpia perdió la final de la Copa Libertadores en su aniversario. Un día antes. Te pones a pensar y decís cómo Fernando Cardoso o un Will de Viera llegaron a primera. Dicen, le cortaron los dólares. Claro, sí. Sí, Sí. pero ya hizo todo lo que iba a hacer y de repente vuelve. A mí me extrañó, por ejemplo, que lo contrataran a Guiñazú. Guiñazú era un técnico que no en ningún lado ganó, en ningún lado hizo buena campaña y me extrañó su contratación. De todas maneras, Libertad sigue manteniendo 2 de los salarios más altos del fútbol paraguayo. Sudamérica tiene muchos socios por su sede social, sí. Sudamérica es uno de los equipos que después de Olimpia y de Cerro creo yo que es el equipo con más socios del país. Lo que pasa que los hinchas de Olimpia y de Cerro eran socios de Sol, porque Sol de América es el único club que le da algo al socio. Con el carnet de socio de Sol de América te da derecho a entrar al club y hacer uso de las instalaciones. Vos querés jugar básquetbol, podés pedir una pelota de básquetbol, vos solo si querés jugar. Hay una piscina, hay una canchita, hay cancha de tenis. O sea, el socio que paga en el Club Sol de América tiene beneficios. Puede ir con la familia, disfrutar un día entero en el club. Ser socio de Olimpia y de Cerro no es ser socio de nada, es ser socio del fútbol, nada Muchachos, más. Perdón que interrumpa, ¿verdad? Pero acabo de descubrir algo que creo que nadie pilló. 2 goles, Erico. No. Eso los argentinos lo quieren pillar. Encontré 5 goles más, Erico. Nadie los contó. Tengo algo que alguien no pilló. Mm. Acabo de ver que se va a realizar en Brasil Ah, sí. una pretemporada. Victoria Cup. La Victoria Cup. Y está Olimpia. Está el escudo ahí, pero todavía no se presentó. ¿Verdad?
Pasa que el escudo Olimpia es tan, o sea, es No, es ¿quién único. es parecido? No hay No otro. hay un parecido con el equipo Olimpia. Victoria Cup, o sea, ven como los está el europeos. escudo de Cerro también. Ahí al lado del de Olimpia. Fíjate, hermano. Pero Cerro es muy... Pero Pero ¿qué bueno, es la el Victoria escudo de Cup? Dame datos. Bueno, la Victoria Cup es un torneo que van a reunir equipos Pretemporada. sudamericanos, europeos, y va a ser un torneo de pretemporada, como lo suelen hacer, famoso modo carrera. ¿En dónde de va a ser? FIFA. Victoria Cup. No, en Victoria, en Brasil. ¿En Brasil? En Brasil, en Brasil, sí, en Brasil es. Mira, entramos en este link que te mandé, la cabra Dam. Pues es San Lorenzo, exacto. El de Cerro es muy parecido. Mira, y ahí, clubes interesantes. Porque me sorprende esto, nunca había visto, mira. Ahí se ven, de los tres se ven Vélez, Botafogo y Bueno, está Independiente- América Cali, Independiente Espera. de Santa Fe. Olimpia de Marsella, creo que es el Girona al de abajo. ¿Es el Está- Barcelona? es Y ese, Sí. ese Fiorentina al lado. Fiorentina, Barcelona, Olympique de Marsella. Celtic, sí o Ese- sí de un redondo tiene que ser. Sporting de Cristal abajo a la derecha. El Olimpia. triangular a la derecha abajo es Sao Paulo. Sí. Ese Sporting Cristal. Olimpia está ahí. Cerro. Cerro puede llegar a estar. Ese creo que es Ese no es Santos. Guaraní. ¿Dónde? No. Otacuarí. No, Santos. No, Santos. Ah. Santos. No podía ser Guaraní. No le parece. Itacuarí. Santos. Itacuarí puede ser. No, que Itacuarí se vaya a jugar la Internacional hincho más. Victoria Cup. Pero sí. Ese es Olimpia. Ese banderincito no es la Católica. Puede ser el PAOK. No sé, Banderincito puede ser Fiorentina. A puede pesar ser. que es más finito, Bueno, el lo de la tenés- Católica es finito. Sí o sí lo Eh, tenés al Olimpia de Marsella ahí. Racing, al lado de Olimpia. Olimpia y está. va a No, ser. pero este es bueno para clip. Sí, sí. Vení sí. conmigo, vení conmigo. Hay una pequeña chance. No vuelta. Hay una chance que Cerro juegue contra el Barcelona. Que Olimpia juegue contra el Olympique de Marsella. ¿Cómo? Victoria Cup. Miren lo que acaban de subir. Ahí está. Miren todos los escudos que hay. Ahí yo, por ejemplo, puedo identificar a Olimpia, a Cerro. Hay algo que se parece al Barcelona. Capaz puede ser el Barcelona Para de mí el Ecuador. Barcelona. Fiorentina al lado. Fiorentina yo creo que está al lado. Al lado del escudo Olimpia yo creo que está el Santos. Al lado está Cerro. Al lado está Cerro. Arriba ese- está Olympique de Marsella clarito. Clarísimo. Al lado del Olympique de Marsella está Racing, Sao evidentemente. Sao Paulo, Sporting Cristal. Yo creo que ese el que está arriba de Sao Paulo puede ser el Girona. El que está al lado del Girona es lo que no ubico. O sea, Cerro y Olimpia se pueden enfrentar a... Sevilla puede ser el Cerro Sevilla. y sí. Olimpia se pueden enfrentar con clubes europeos. Europeo, sí. Qué Bueno, genial. esto díselo, el mayor Napoli torneo al de lado de pretemporada. Olimpia, dicen. Napoli, puede ser. Pues, yo creo que puede estar bien entre esos escudos redondos, el Celtic, por ejemplo. Ese el primer escudo, yo estoy seguro que es el PAOK de Grecia. O no me acuerdo si era de Grecia, pero el PAOK. Pero está buenísimo esto, me pone feliz. Demasiado feliz me pone. Porque así tu torneo pretemporada, ¿hace cuánto lo vemos, Coque? Evento de lanzamiento el 17 de noviembre, dice ahí. O sea, el 17 de noviembre vamos a ver los equipos confirmados. Eso sí, esto sabiendo que obviamente no sabemos si, si Olimpia está confirmado, si Cerro está confirmado. ¿Será PBS el escudo de Cerro, Franquito? ¿Y de quién más va No, a está- ser? no está muy arriba la puntita esa. No, Puede ¿qué van ser. a hacer Los Ángeles Puede Galaxy? ser Los Ángeles Galaxy. No. ¡Ay, ay, ay! Chileno. No va a jugar Franquito. Chileno. ¡Ay, ay, ay! Puede ser. Ay, ay, o flu, dicen. Bueno, podemos comer un baiteo de la gran puta. La que no- el de, bueno, pero el de Olímpico es... ¿Entendés? O sea, no... Poner un poco el logo encima. Ahí está poniendo el logo encima. Ah, no puede ser de Cerro, ¿eh? Hasta Olimpia no va a estar Cerro. No es de Lanús, Jacinto. Lanús. No, sí, Lanús. El de Olímpico tiene 8... Y el puede de ser ese- Lanús. No. El escudo de Lanús y el de Olimpia no es igual, amigo. Y capaz de baiteo. No es igual. Pero ese sí o sí es el Olympique de Marsella. Ese Sí, será es el muy probable el Olympique de Barcelona. Marsella. Será peor el Barcelona. Será peor la Para mí el Fiorentina. Barcelona, ¿eh? Qué equipos raros hay. Más Todos los sitios. ingresos... Ah, no, ese es el tema de entradas. Demasiado quiero saber quiénes pueden ser. Me encantaría. Bueno, Santos yo creo que está al lado de Olimpia. Busca por la cabra el escudo de CR de Los Ángeles Galaxy. No, Los Ángeles Galaxy no es, ya me fijé. A ver.
¿Será, pío? Porque es mucho más. Mira, otra forma IT. Mira cómo ya es. Es mucho más empuntado. Sí, más empuntado. A ver, mira. Ahí nos va a mostrar la cabra. Olimpia entra perfecto ahí. Olimpia entra perfecto. El de Olimpia entra perfecto. El de Cerro también. ¡Vamos, Cerro! ¡Vamos, Cerro! Ani que nace Fluminense, pero ¡vamos, Cerro! Espera, pon el de Fluminense. Pero vamos a tratar de llenar. con la Palmeira va a velocidad. estar sí o sí, ¿cierto? Palmeira va a estar sí o sí. Macio debería llenar, cabrón. Sí, pero No, te vamos a matar, cabrón. La va a matar. No, entra perfecto. No, entra perfecto, dicen. Y claro, no entra perfecto. Olimpia tampoco entra perfecto. Pero el Olimpia es el único equipo que tiene esa Cerro forma. también. ¿No viste cómo entró perfecto? ¿No viste cómo entró A perfecto? ver, ahí. El de No, Olimpia no, ahí. no entra perfecto. A ver, sí, claro que sí. A ver, el otro. A ver. Ve la cara de Franco. A ver cuál entra. Sí o sí, Palmeira, uno de los redondos. Napoli. Por favor, que sea Cerro. A vos te va a entrar perfecto el domingo, Franco. Sí, algo, Gonzalo, ¿verdad? Ah, no, Santiago. No, Santiago. Sí. Pero no hay otro. En la fila de abajo, el penúltimo de San Paulo, ese es seguro. No. Ahí está Fluminense. No. Es Cerro. No. Mira. No. El de Fluminense entra mejor, amigo. El de No, Cerro está muy mira. ensanchado. El de Cerro es muy No. ancho. Mira la diferencia. Cerro, ancho. Fluminense, perfecto. ¡Oh! ¡Ay! No creo. Igual no es un torneo perenino, ¿verdad? Olimpia de Marsella se va a ir. Barcelona B se vaya a jugar. Torneo de mierda, brasilero bandeirante. ¿Qué nos vamos a querer jugar estos partidos pero? Pretemporada, lo que nos faltan otros jugadores. No, este es show de las estrellas, va. Pretemporada, güey. Pero show, esto es. ¿Sabes lo que tiene que hacer la pretemporada en el Chaco? En Málaga. En Málaga no hasta. Increíble. Flu de mi vida, dice Juan Román. Es Mineiro. No. ¿Tú sabes qué es Cerro? Fuera bola. Porque el escudo fluminense abajo. No sé si te fijaste, Coque. Mira cómo termina. Mira cómo termina. Es Cerro. Es Cerro. Espera, quiero ver algo. Pero hay dos acá. ¿No será que estos Es de- equipos no tienen Nike? Y Vélez no. Vélez no tiene, ¿verdad? No tiene nada que ver la marca. No ¿Será? tiene nada que ver la marca. No, porque ¿sabes lo que pasa? El sponsor de este Victoria Cup es sponsor oficial del Botafogo. ¿Y Botafogo? Sponsor, patrocinador do Botafogo. Victoria, dicen. Es el Athletic Club de Bilbao, Coque. Umbro es Vélez. Ok. Pasamos de torneo interesante a torneo perení. Y yo no sé, muchachos. Para mí no es un torneo que me llame mucho la atención si no, ¿No? es Cerro. Si no es Cerro, no. O sea, sí. Ah, mira. Un torneo la gran puta. Cerro. boludo. ¡Tembetaré! ¡Ahí está! ¡Se va Tembetaré, señoras y señores! El Tembe entra perfecto antes en el escudo de Cerro. ¡Vamos, Tembe! Es por eso puede ir San Lorenzo también. Ah, puede ser, ¿verdad? Puede ir San Lorenzo, Fulgencio Yegro, muchos hay. Pero el más grande de todo eso es Cerro. Más grande de San Lorenzo. Este Villarreal, Bueno, registrate ya porque tenés que registrarte No para hay tener Girona. informaciones de la... Registrate en la Copa. No es Villarreal. Girona no puede ser. Ah, no, sí, el Villarreal es. Villarreal. Villarreal. No, Villarreal es. Villarreales, sí. El PSG también puede estar. No, un torneo donde están grandes equipos. Van a estar grandes equipos. Más adelante te voy a decir si vale la pena o no el torneo, muchachos. Voy a estar investigando un poquito. Vinicius Domínguez, dice el En meme. el Barcelona, Ecuador y España no hay diferencia. Vos sabés que no, porque el del Barça es su escudo un poquito más estético.
y el del Barcelona de Copia es hay una diferencia. más viejo. Sí, hay una diferencia. Sí. Ellos usan el escudo viejo del Barcelona de España. Pero fue descarada la copia. No, le copiaba hasta el nombre, todo. El nombre, el escudo. El todo. escudo, dale un toquecito diferente. Estudiante había rechazado en algún momento jugar la Victoria Cup. Hay que ver si Olimpia nos rechaza o no. Vamos a ver, eso depende mucho del técnico que esté al mando del equipo y también, bueno, si entra plata. Acá en el interior hay cualquier cantidad de equipos que copiaron el escudo de Olimpia, de Libertad, Sí, Olimpia de Cerro, está el de 24 de Guaraní. septiembre, que creo que también tiene el escudo de Guaraní. Olimpia. De Libertad hay mucho también, sí. Va a jugar sí o sí el club del dueño de todo esto. Estoy investigando, ya entré en su LinkedIn. ¿Quién? De Vinicius Domínguez. No, Vinicius Domínguez se llama el tipo. Ah. ¿Quiénes son los equipos que están ahí? Estoy viendo el LinkedIn del tipo. Confirmado. Sí. Ven para trabajar en la Victoria Cup, te dice Vinicius Domínguez. ¿Te quería trabajar? Está habilitado. Sí, está. Mira, ahí está la diferencia entre el escudo del Barcelona y el Barcelona de Ecuador. Sí. Es un escudo bastante diferente. Sí, es una disimuladita. No, pero asqueroso cómo se parece. Es lo mismo. Tengo su número. Tiene La bandera pelota de naranjada, la Cataluña, pelota blanca. La bandera de Cataluña, la cruz y... ¿Vos sabés que es muy loco? Porque la vez pasada en TikTok me salió que los musulmanes no pueden usar la equipación del Barcelona. Pues tiene una cruz. Sí. No pueden usar porque tiene una cruz. Entonces, si van a usar, tienen que usar las que se hacen en los países musulmanes, que es sin la cruz. Y si un musulmán se va a jugar a Barcelona, ¿qué hace? Bueno, ya tenemos el caso de Lamine Yamal, por ejemplo. Y bueno. Y usa. Pero para ellos es haram, como dicen. Es haram. No debería estar usando. Además, yo creo que los musulmanes no le agrada lo del estilo de vida que tiene Lamine. Mirá, Es diferente. el dueño de todo esto de la Victoria Cup vino a correr a Paraguay una vez en el 2015. Ironman. 70.3. ¿Vino a ver? Vino a correr el Ironman. Todos dos te estoy sacando. Vamos a decir. Vino, yo Estuvo- pensé en que vino a ver 2015 estuvo en Ironman. Paraguay, les prometo, pues vino a correr Pero Victoria, ¿qué es? Porque Victoria es un equipo una de ciudad- Bahía. Una ciudad. De Bahía. No una pero ciudad, Victoria. Victoria es un equipo de Bahía. El clásico de Bahía es de Bahía Victoria. Pero en este caso, ¿tiene que ver con el club o es Victoria que es una marca? No, jugó ayer Es el Victoria. clásico de Bahía. Pero no sé, Victoria en general no sé qué significa. Pero es Victoria o Victoria. Victoria, sin C. Sí, Victoria Por Cup. eso. Depende de los musulmanes, son suníes o chuníes. Bueno, depende. Pasa que la religión musulmana tiene aparte. ¿Sunita o chiita? Hey, Sí. mi abuela. Tiene muchísimas variantes. O sea, tenés muchísimas. No hay. Depende mucho del ¿cómo se no se puede decir? Bueno, ¿a qué religión o a qué estés abocado, vamos a decirlo? Bueno, hay un tema denso para cerrar el programa. ¿Cuál? Paraguay bajó 2 puestos. Sí. Sí. Pero no. No calienta, pero pega. Nos quedamos en el. Y bueno, y por eso habíamos hablado. No, nos pero quedamos en el grupo no se tres. salió el tiro por la culata. Vamos a Teníamos ya a sumar y nos fuimos a perder. Sí. Pero quedamos en el mismo bombo. Ahora vienen México y USA. Y sí. Bueno, el bombo es una. Una bacanada. Pues el bombo 1 también. Si querés te ser... vacunan lo del bombo. Si querés ser el campeón, bombo tenés que 4. ganar todo, ¿verdad? Claro, tenés que ganar todo tu partido. No así que ya hay. está. Derivación, sí, exactamente. Eso mismo era lo que pensaba. Bueno, tenemos que despedirnos, muchachos. Nos vemos domingo. El domingo nos vemos. Juega Olimpia contra Cerro Porteño. El superclásico Cerro Porteño versus Olimpia. Así que nos vemos, muchachos, el domingo. Y mañana los que quieran ir al clásico de la cuadra, va a ser en Panambireta, que creo que es una cancha que está en Lambaré. Así que para los que quieran ir, los que les queda cerca a ver el partido, pueden ir.
Y bueno, nos vemos mañana, muchachos. Perdón, el domingo. Así que chau, chau, los perros.